Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas de interés nacional e internacional, qué bueno que me acompañan. Avanza el mes de febrero, el mes del amor, 14 de febrero, día de San Valentín, el mes de la patria, 25 de febrero, natalicio del patricio Ramón Matías Mella, 27 de febrero, día de la proclamación de nuestra independencia hace 182 años, 1844. 22 años, de 182 años de nuestra independencia. Varios temas sobre el tapete, la reunión de Petro y el presidente Donald Trump en Washington, mucho de qué hablar. Frío se está sintiendo, pero el tema de las mujeres decapitadas por bandas de traficantes de personas en la frontera tiene mucha tela por donde cortar. Venezuela y República Dominicana inician un proceso de reanudación de las relaciones bilaterales, el establecimiento de consulado, de los vuelos. Vamos a ver qué pasa con esto. Y el nombre de Ramón Alburquerque ya se ha propuesto para una nueva designación de una carretera. Sí, señor. Mi columna de esta semana, Oye País, y las noticias del mundo y los análisis del mundo de la economía con Carlos Cuello. Estos y otros temas después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. ¿Qué me voy a hacer con el peluche? Terrible. En la pausa me ofreció una galletica, maní, jugo de cereza, dulce coco. El con coco con habichuela para después. Con espagueti. De ahí abajo. Peluche, tú no vas a morir en tu cama, ¿eh? No vas a morir en tu cama. Si un hombre como tú te le da un viaje de espagueti de eso, un hombre como yo te le da un viaje de espagueti de eso, tú lo estás casi condenando a tener un problema. ¿Y buenos que son? Yo no he dicho que no sean buenos, estoy diciendo que si me meto un viaje de espagueti de eso, voy a tener un problema, peluche. Por favor. Miren, el frío que sentimos en los últimos 4 días se va diluyendo. Pasa ese frente frío y viene otro frente frío para final de semana, o sea, jueves, viernes, poco suave, sábado en adelante, 2 o 3 días más, van a bajar las temperaturas. Estamos en invierno en esta zona. El invierno dominicano es un verano de muchos países, pero mucha gente ha desempolvado los abrigos, los suéteres, camisitas cerradas. Y eso es bueno, eso es bueno. La época es bonita. Alguien me dijo, o vi en uno de esos de las redes sociales, alguien que dijo, está haciendo un frío tan bueno que voy a tener que comenzar a poner arbolito de nuevo. Otra. Diantre, estamos comenzando el año, pues ya nos tiramos un mes de este año. El mes de enero ya se fue. Miren, el tema de las mujeres decapitadas que han sido encontradas en ríos, en un río y entre matorrales, en la zona fronteriza, de aquel lado de la frontera, pero en la zona fronteriza sur, lo que se llama el sur profundo, con Haití,
tiene mucha tela por donde cortar. Amén de la violencia política, de la violencia social que estremece a Haití, que sacude ese país, que como decía ayer Julián Roa, es una situación que no sabemos dónde va a llegar, porque hay muchas incógnitas en la situación político, económico, social de Haití. No de ahora, es una situación tradicional. A esto se aprovechan grupos de delincuentes y ahora se ha descubierto que de las bandas que trafican personas de manera ilegal de Haití a República Dominicana, que eso ha existido siempre, por ahí cruzaban cubanos que llegaban a Haití y de ahí cruzaban a República Dominicana para de aquí tratar de irse a Puerto Rico en yola, otros se quedaban. Chinos, o sea, asiáticos. Recuerden ustedes aquel caso de un diputado del entonces PRD que fue acusado y condenado por tráfico de nacionales haitianos de manera ilegal por la frontera. Y de otras nacionalidades que aprovechan y cruzan buscando vías de tránsito para tratar de llegar al destino final principalmente, que es los Estados Unidos. Con las cosas como están en Estados Unidos ahora es mucho más complejo, mucho más difícil el tema con los ilegales, con los indocumentados, pero la gente siempre se lanza a la aventura porque ve un rayo de esperanza en poder llegar a otras tierras y se le pintan pajaritos en el aire. Y todavía hay gente que cree, que sueña con el sueño americano. Usted me dirá, cualquier cosa es mejor de las angustias, de las penurias que alguna gente pasa, es verdad. Pero cuando usted pone en una balanza el riesgo que se corre, lo que se busca para invertir y la incertidumbre de cuando tú llegas a otro país, porque tampoco es que tú llegas y todos se están esperando con los brazos abiertos. O sea, hay que ponerlo en una balanza y sopesarlo. Hay que pensarlo dos veces, como se dice. Pero no cabe duda de que mucha gente trata de llegar. Se ha informado que 2 de estas mujeres que fueron encontradas decapitadas de aquel lado de la frontera, 3 hasta ahora se dice que son más, que 2 de ellas por lo menos habían sido deportadas de Puerto Rico por documentación ilegal o irregular o no tener documentación que le autorizara permanecer en territorio norteamericano, en este caso en Puerto Rico, y que habían sido deportadas a su país hace unos meses. Estas personas, todo parece indicar que se enrolaron con estas bandas de tráfico de personas al exterior, que le dicen que tienen vías para hacerlos llegar a algunos puntos, en este caso a República Dominicana. Y parece que algunas de estas personas, esos bandoleros, esos delincuentes, terminan violándolas, asesinándoles, robándoles, lo que tiene. Lo que pasa con todos esos infelices que hacían el camino cruzando el Darién, las selvas del Darién, que son las selvas que unen a Colombia con Panamá, unas selvas inhóspitas, casi 100 kilómetros de selva que hay que cruzar, y ahí familias enteras cruzaban, y las historias que hay del cruce del Darién, de cruzar esas selvas para llegar de Colombia y de otros lugares de Sudamérica, cruzando por Colombia para llegar a Panamá, y muchos iban a Colombia y de Colombia iniciaban el tránsito ilegal, cruzaban Panamá o territorio estadounidense. Las bandas de traficantes son regulares, por así decirlo, en muchos países del mundo. En casi todos los países hay bandas de traficantes de ilegales. Ahí en México, para cruzar Estados Unidos, los famosos coyotes. Y en Europa ni se diga de todos esos que vienen y cruzan por el Magreb africano hacia la parte de Europa, con tránsitos
increíbles. Ahí aparecieron hace como un año y algo, unas yolas, unas embarcaciones que aparecieron con cadáveres dentro en la costa norte de República Dominicana. Aparecieron otras similares allá abajo, por Nicaragua, por Honduras, en las costas de Centroamérica. Y una investigación que estaban haciendo unos investigadores internacionales y periodistas, equipos de periodistas, determinaron que muchas de esas embarcaciones, y estaba cuantificados decenas de personas, se arriesgaban a cruzar desde el norte de África para cruzar y tratar de entrar a Europa a través de España, Italia, de toda esa costa de las islas, de las Canarias, de todas esas islas por ahí, para ir y llegar ilegalmente a Europa. Naufragaban porque muchas veces no alcanzaban las costas y eso venía mar abierto, todo el océano, todo el Atlántico lo cruzaban esas embarcaciones, morían muchos de ellos de inanición, morían muchos de ellos por las inclemencias del tiempo, la falta de comida, por muchísimas razones. Y aparecían los cadáveres ya putefactos de semanas y semanas deambulando en el mar y las corrientes los traían hacia estas partes del mundo. Entonces, si se está practicando, si se está fortaleciendo, si se está consolidando este ejercicio de bandas profesionales de tráfico de personas desde Haití a República Dominicana. Señores, la República Dominicana repatrió durante el 2025, por ahí yo saqué la cifra, aproximadamente 300 y tantos mil, a ver si encuentro la cifra, 300 y tantos mil 370.000 repatriados el año pasado, de los cuales más de 50.000, 40.000, 50.000 fueron arrestados tratando de cruzar ilegalmente de Haití a República Dominicana posteriormente con bandas. Ustedes lo ven a cada rato. Una que encontraron una jipeta y el chofer salió huyendo cuando vio la patrulla de la policía por Montecristi, por qué sé yo qué sitio, por donde quiera, por cualquiera de las vías. Y cuando la abren, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20. ¿Cuánta gente meten en una jipeta para tratar de cruzarlos ilegalmente? Ahí, en esta semana pasada, vi como 40 personas que arrestó el ejército entre los matorrales haitianos y los llevaban en fila a India para la fortaleza para repatriarlos de nuevo. Porque tratan de cruzar y con todo y la seguridad y la vigilancia que hay en la zona fronteriza. Hay bandas organizadas para cruzar, esos son pobres infelices que dan 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos y lo cruzan en manada y después vamos a ver, hay otros que vienen VIP en una jipeta, en la cama de un camión, en una guagua oculto con unas cosas por encima, de todo se ve. Pero esta modalidad de personas ya muy que han pagado mucho dinero y con un estatus aparentemente diferente al de los jornaleros, a las personas sumamente pobres, que tratan de cruzar y entonces son víctimas de estos delincuentes. Ya esto estamos hablando de otras estructuras organizativas, organizadas para el tráfico de personas. El delito del tráfico de personas o trata de blancas está tipificado dentro de los delitos internacionales de lesa humanidad, como el narcotráfico, como el terrorismo, como las masacres. O sea, hay una serie de clasificaciones. Y el tráfico de personas, el tráfico de órganos, el robo de niños, están tipificados. Y el tráfico de personas está tipificado como crimen internacional, delito internacional.
Entonces, yo creo que las autoridades, conjuntamente con las autoridades de Haití, agarraron a una persona que, a decir de los medios de comunicación, informaciones, se han confesado, habría confesado que esa persona que había participado en la muerte, en el asesinato, en la decapitación de por lo menos 3 mujeres. Se habla de que son 5 las que encontraron en los últimos días, en las últimas semanas. Pero todo con un modo operandi. La decapitan, le cortan la cabeza. Quizás para que no la reconozcan, no sé. Pero esto es horrible, esto es terrible. Y ahí debe haber dentro del marco de lo posible, porque sabemos lo que está pasando en Haití y que no hay interlocutores, y más ahora con esta situación de limbo en el tema de la instrumentación de una estructura de dirección. Está el Consejo Presidencial Provisional, pero termina su gestión el 7 de febrero, y van a tener que buscar otros, y mientras tanto las bandas siguen atacando. O sea, dentro del problema que hay en Haití, tratar de ver con las autoridades que se pudiera, si hay autoridades, buscar acciones conjuntas, porque ya estamos hablando de un crimen estructurado, organizado, de bandas que cobran mucho dinero y que después están asesinando a las personas que intentan cruzar. Penoso esto que está pasando y nos pone a República Dominicana en el mapa de la delincuencia organizada en este sentido. Y esto no es bueno, no es una buena imagen para nuestro país. No es una buena imagen. Venezuela rompió relaciones con República Dominicana en el 2023 a propósito de la decisión del gobierno de República Dominicana de no reconocer, 24, de no reconocer el gobierno ilegítimo que Nicolás Maduro pretendía continuar después de las elecciones declaradas fraudulentas por venezolanos, por todo el mundo, incluyendo el Estado de República Dominicana. Ellos unilateralmente suspendieron los vuelos, unilateralmente rompieron relaciones, llamaron a sus diplomáticos de República Dominicana. República Dominicana hizo lo propio y cerró todas las instalaciones y dejó parte de cualquier tipo de actividad de corte diplomático, porque hay dominicanos que viven allá, que se manejen a través de la Embajada Española en Caracas. Bien, estas relaciones han estado totalmente suspendidas, los vuelos después fueron suspendidos, los vuelos comerciales, apretando Venezuela de una forma unilateral las presiones mostrando su inconformidad por las críticas y las posiciones de República Dominicana, en este caso, contra la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, que mire por dónde van las cosas, y no había un marco de relaciones. Venezuela ha enviado ahora, con esta apertura de Delcy Rodríguez y la camada de los chavistas que está en el gobierno y que está negociando un proceso de transición con los Estados Unidos y con Donald Trump. Hay que poner los Estados Unidos y Donald Trump, quien tiene los juegos pesados, y ya los venezolanos lo saben, lo han vivido en carne propia. Entonces los venezolanos están tratando de reacomodar la carga, y es en ese sentido, tratando de reacomodar la carga, que han anunciado la apertura de las actividades consulares en República Dominicana y de los vuelos entre República Dominicana y Venezuela, los vuelos aéreos, comerciales, regulares entre las dos naciones. República Dominicana aprobó la reapertura de los vuelos a través de una resolución de la Junta Aeronáutica Civil este fin de semana pasado, y ya se están haciendo los ajustes y la reapertura del consulado. Y eso no es malo, porque República Dominicana no
abandona su posición de crítica, no abandona su posición en torno a lo que está pasando en Venezuela, mantiene su posición, pero en ese mismo sentido, manteniendo esa posición, la República Dominicana reabre el estado de relaciones con Venezuela, porque son muchos los venezolanos que viven en República Dominicana, son muchos los dominicanos que viven en Venezuela, es mucho el tránsito que hay entre Venezuela y República Dominicana regularmente, que necesita una fluidez y una apertura en ese estado de relaciones. Y qué bueno, y qué bueno. Mientras esto pasa en Venezuela, Delcy Rodríguez va acomodando la carga en las relaciones que mantiene con el gobierno de Estados Unidos, antes de una forma muy hostil y ahora de una forma mucho más tranquila, mucho más pasiva. Y la reunión de Petro, del presidente Gustavo Petro, este lunes con el presidente, este martes, con el presidente Donald Trump en Washington, le está diciendo a Venezuela: señores, el camino no es el camino que llevábamos de la confrontación. Petro actuó con un tanto de inteligencia, no tenía nada que ganar y sí mucho que perder. Que su gobierno, su presidencia termina ya a mediados de este año con las elecciones en Colombia, sí. ¿Y lo que él deja? ¿Y qué deja detrás? ¿Cuál podría ser el resultado de esas elecciones? ¿Podría mantenerse la izquierda en el poder, aunque las encuestas lo ponen en una posición cómoda? ¿O podría la presión de Donald Trump, como ha ejercido a lo largo de América Latina, que haya un giro definitivo, hacia la derecha, hacia el centro en Venezuela? Como ha estado pasando en Argentina, como ha estado pasando en Chile, como ha estado pasando en Ecuador, como ha pasado en Perú, como pasó en Honduras, como ha ido pasando por toda América Latina, en Ecuador, en Bolivia. Entonces, yo creo que ellos se han dado cuenta de que el camino de la confrontación no es el que a ellos mejor les puede ir o les puede convenir. Yo creo que ellos se han dado cuenta y están haciendo una transición. Si los Estados Unidos fueron y sacaron al presidente y se lo llevaron en una operación militar brillante, ¿qué no hacer con los subalternos? Y aquel araca de que las milicias están en las calles y vamos a defender y va a pasar. No pasó nada. No pasó nada. Han tenido que ceder y acomodar la carga dentro de un marco de cierta dignidad, pero de bajar la guardia casi totalmente. Casi totalmente. Entonces, esto de la apertura de relaciones con República Dominicana forma parte de ese mismo patrón. Forma parte de ese mismo patrón. Miren, el ingeniero Ramón Alburquerque falleció en el fin de semana pasado. Y ya algunas gentes de la comunidad y de sectores políticos y de la comunidad donde él se desarrolló, Monte Plata, ya han hablado de ponerle a la carretera el nombre del ingeniero Ramón Alburquerque, de ponerle a un monumento en Monte Plata el nombre de Ramón Alburquerque. Señores, vámonos al paso. Yo creo que Ramón Alburquerque merece este tipo de reconocimiento. Pero no podemos, señores, ¿cómo decirle? No quiero usar ninguna frase que se vaya a malinterpretar. No podemos acelerar los procesos. La ley dice que cuando a un bien público, a un monumento, a alguna institución, un edificio, un parque, una calle, una carretera, un aeropuerto, se le pone el nombre de un ciudadano que se ha destacado
las diferentes ramas del el quehacer nacional, hay una serie de pasos que hay que agotar. Entre ellos, que deben esperarse 10 años para hacer esa designación. Que en caso contrario de que se quiera hacer antes, por alguna razón, por méritos, por lo que sea, debe primar una ley del Congreso. Debe ser mediante una ley que debe cumplir los trámites congresuales y además de eso ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Que cuando se trata de parques, de calles, de monumentos públicos, le corresponde a los ayuntamientos. Cuando se trata de un edificio, de una carretera de nivel nacional, se tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Pero tienen que mediar algunos plazos. Tienen que mediar, dejemos que el recuerdo de Ramón Alburquerque repose un poco en su tumba, donde fue el domingo de la semana pasada, a sus 76 años, a descansar. Habrá el tiempo para honrar la memoria de Ramón Alburquerque, pero no precipitemos los acontecimientos por estar en el medio, por hacerse los graciosos, por salir en los periódicos. Eso no conduce a nada. Muchas veces se precipitan ponerle nombres a calles. Por ejemplo, la calle privada de Santo Domingo, el 98% de los dominicanos no saben que se llama Avenida Presidente Antonio Guzmán. No lo saben, siguen llamando privada. Y en los mapas dice privada. Dice privada. La Avenida del Puerto. Es la Avenida del Puerto, donde termina, es una larga avenida que tiene 4 nombres. Autopista 30 de Mayo hasta el Centro de los Héroes, Avenida George Washington hasta el Obelisco, y después Paseo Presidente Villini hasta el Muelle, ahora es hasta la calle 19 de marzo, y de la calle 19 de marzo hasta donde está lo que se llama el puente de Pontones, ahí mismo, se llama Avenida Francisco Alberto Camaño. La gente sabe que eso se llama Avenida del Puerto, y después eso sigue y se llama Avenida 25 de enero. Pero la gente lo que sabe es que eso se llama Avenida del Puerto. A la calle, poner otro ejemplo, a la calle, ¿cómo se llama esta que entra a Los Prados? Bueno, tiene 3 nombres, le querían poner a un tramo de 2 cuadras, calle Rafael Corporán de los Santos, entre la Jacinto Mañón, que es desde la Churchill hacia detrás de Aduana, de toda esa zona por ahí, y después se llamaba Charles Sommer. Ahora le querían poner un tramo de 2 cuadras frente a donde estaba Radio Popular, avenida o calle Rafael Corporán de los Santos. No es que no hayan merecimientos, nadie le va a llamar Rafael Corporán de los Santos. Le van a seguir llamando Charles Sommer. O sea, hay que tener un poco de cuidado con esto, porque se queda en el aire. Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, Las Américas José Francisco Peña Gómez. Nadie le dice Aeropuerto José Francisco Peña Gómez, Aeropuerto Las Américas. Está bien, merece el nombre, pero a todos le están poniendo, llegó un momento en que a todos le ponían Juan Bosch, a todos le ponían Balaguer, a todos le ponían Peña Gómez, porque querían exaltar esas figuras de la política dominicana. Bien, pero hay que hacer las cosas adecuadamente para evitar que no se practiquen, que se conviertan en burla, y además de eso, que la prisa no es lo que determina, el reconocimiento público de la sociedad sobre sus figuras públicas. Esta semana, en mi columna Oye País, hablo de los fraudes que
está dedicada a un enfoque a página completa en el Listín Diario. Está dedicada a analizar, hizo una investigación en varias fuentes internacionales principalmente, de lo que significan los robos, los fraudes, los actos de corrupción sobre los seguros médicos, los seguros de salud en todo el mundo. Señores, billones de dólares se roban anualmente. Chile, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, que se lleva las palmas, Francia, España, Alemania, Inglaterra, la India. O sea, es a nivel mundial. Lo ocurrido en República Dominicana, que no debió ocurrir, ni eso lo justifica, de que porque pasa en todo el mundo tiene que pasar aquí. Lo pongo dentro del contexto, no ha sido el único caso. No ha sido el único caso. Y lo importante de eso es que actuó la autoridad, que está en un proceso judicial y que los responsables principales están bajo prisión. Y lo que podría venir. Comparto mi columna de esta semana en el Listín Diario, mi análisis de esta semana en el Listín Diario, analizando este tema de los fraudes en los seguros médicos mundiales. Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Costa Rica, México, República Dominicana, varias naciones europeas, la India, son blanco de bandas de delincuentes y entramados corruptos contra los seguros de salud. Desde Chile en el sur hasta el norte de las Américas, con Estados Unidos a la cabeza. En Inglaterra, Alemania, España, Francia, entre otras naciones europeas, los fraudes contra los sistemas de seguros de salud se repiten, dejando cada año billones de dólares en manos de bandas del crimen organizado, delincuentes comunes y estructuras corruptas enquistadas en los gobiernos. En los Estados Unidos, se estima que el fraude en la atención médica monta entre 100.000 millones de dólares y 170.000 millones de dólares anuales, lo que representa el 3% y el 15% del total de los gastos de atención médica. Del mismo modo, los países europeos como el Reino Unido y Alemania se reportan pérdidas por fraudes de salud que oscilan entre el 5 y el 10% de sus presupuestos de salud. En los países en desarrollo como India y Brasil, las pérdidas estimadas oscilan entre el 6 y el 12% de los presupuestos destinados a la salud, lo que plantea el impacto generalizado del fraude en la atención médica en diferentes regiones. Estados Unidos, donde los controles e investigación son altamente sofisticados y eficientes, encabeza el listado de fraudes y robos contra el amplio y efectivo sistema de salud, conocido como el Medicare, que es el programa federal para personas de 65 años o más y personas con discapacidades, así como el Medicaid, que es el plan federal y estatal de seguro de salud para personas de bajos recursos económicos. Durante el 2025, los delincuentes lograron alzarse con cientos de millones de dólares de estos programas de salud en Estados Unidos. En por lo menos uno de esos esquemas, los estafadores cargaron con casi 3.000 millones de dólares. El Instituto de Información de Seguros, III, define el fraude de seguros como un engaño deliberado perpetrado contra o por una compañía de seguros o un agente con el fin de obtener un beneficio económico. Son actos ilegales. Pueden ser cometidos por solicitantes, asegurados, terceros reclamantes e incluso por corredores y proveedores de seguros. Cita el uso de identidad de salud,
donde los delincuentes roban el nombre de la víctima, su número de seguro de salud y otros datos personales para defraudar a los proveedores haciendo reclamos falsos. Los que cometen fraude de seguros incluyen delincuentes organizados que roban grandes sumas mediante actividades comerciales fraudulentas, profesionales y técnicos, algunos enquistados o con conexiones en las mismas aseguradoras, que inflan los costos de los servicios o cobran por servicios no prestados, y personas comunes que presentan reclamos como una oportunidad para ganar dinero. Y también hay corruptos que laboran en entidades públicas relacionadas con los seguros y servicios de salud. En nuestro país, las autoridades dominicanas, por ejemplo, han descubierto un fraude al Seguro Nacional de Salud, SENASA, que de acuerdo a los fiscales investigadores ronda los 14,000 millones de pesos, unos 225.8 millones de dólares entre 2020 y 2025. El caso está en manos de los jueces con un grupo de implicados en prisión. Otros fraudes al sistema del seguro de salud en el sector privado generalmente no salen a la luz pública, dado que las compañías no los publicitan. Pese al escándalo que con dimensiones mediáticas y políticas ha provocado el fraude corrupto en SENASA, las operaciones del seguro gubernamental, que ofrece servicios generales de salud a unos 7.4 millones de dominicanos, ha continuado de manera exitosa, dando apoyo en las diversas coberturas que alcanza a poco más del 70% de la población nacional. Es, a final de cuentas, un gran entramado mafioso, corrupto, que afecta a los más necesitados del mundo, los hombres y mujeres que tienen que enfrentar problemas para mantener y restablecer su salud. Un negocio que cuesta mucho dinero a la gente y a los estados. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, qué bueno que me acompañan. Señores, la economía. Ya pasamos el primer mes de este año 2026. Sí, señor. ¿Qué ha pasado en este primer mes del 2026? ¿Proyecta esto hacia dónde se enfila el año? No sé. Quien es experto en esas estadísticas y en esas proyecciones, Carlos Cuello, nuestro analista de temas de la economía nacional e internacional. Buenas noches, Carlos. Bueno, ya agotamos la 12ª parte del año. Sí, señor. Como que no quiere la cosa. Así mismo, y la verdad es que no hemos tenido mayores sobresaltos. No. El tipo de cambio no ha sido noticia, lo cual es muy significativo. Muy estable realmente a lo largo de este mes, que tradicionalmente el primer mes del año, trimestre, sobre todo. Pero el primer mes siempre habían como unas variables. Sí, eso depende cómo cierre el año. Sí, ¿no? claro. Los precios del petróleo tampoco ha habido mayores variaciones. Sí, los precios del oro han llegado a niveles de récord históricos, pero eso obedece en gran medida a la situación de la confianza en la economía. Tú sabes que el oro es un refugio, ¿no? Sí, sí. Y los precios que ha alcanzado por encima de los $5,000 son récord históricos. 5.600. Exacto, sí. Pero eso implica que
en algún momento habrá una corrección. Ahora mismo lo que están en muy Buscará un volátil. nivel. Ahora mismo lo que hay es una alta volatilidad. sí. Sube hoy un día y mañana puede bajar hasta Como un pasa 12. con el petróleo o pasaba muy frecuentemente cuando había una guerra, cuando había una situación y subía de buenas a primeras, Claro. después buscaba un nivel. Claro, o sea, la volatilidad es la característica de estos momentos de incertidumbre, ¿no? Correcto. Y el otro de los activos de alta volatilidad también es el Bitcoin, que vi ahora que ha estado a la baja también. En ¿no? baja. Entonces, excepto por esa volatilidad de los mercados Los financieros. dos principales, que uno es el Ethereum y otro es el Bitcoin. Exacto, pero excepto por la volatilidad de los mercados financieros, la verdad es que la economía, en el caso específico, la economía dominicana no ha tenido mayores sobresaltos en este primer mes. Enero es un mes muy importante. Tú recuerdas que antes se llamaban unos que se llama caballuela. Pues sí, está En la realidad, caballuela. en la bolsa de valores también, en los mercados bursátiles, toman en cuenta lo que le llaman el efecto enero. Y si enero fue bueno, si las empresas declararon buenos dividendos, eso agrega optimismo a los mercados. Así es. Para los que no lo recuerdan, yo hablé de las cabañuelas cuando comenzó el año. Las cabañuelas son la tradición que dice, una tradición española que viene de nuestros conquistadores. Dicen que durante los 12 primeros días del año, o sea, del mes de enero, el comportamiento climático de cada uno de esos días refleja o proyecta lo que sería el comportamiento climático a lo largo del año. Si el primer día de enero comienza lluvias y mal tiempo, el primer mes del año sería así. Si el segundo día de enero pasa tal o cual cosa, es la proyección para el mes de febrero. Y así sucesivamente. Esas son las cabañuelas para que no se vaya a quedar alguien en el aire y diga, ¿de qué están hablando, Carlos? Sobre todo la generación joven, ¿no? Sí, sí, claro. Sí que no conocen esto. Exacto. Pero fíjate que el mes de febrero entró con buen pie. Sí, y con buenas proyecciones. Sí, porque tú recuerdas que el último reajuste salarial se hizo en abril del año pasado, contemplaba que iba a En ser dos un tramos. 12%, exacto, y ahora el 8%, El 8%. que es muy buen incremento porque más que compensa la inflación. Si compensara la inflación nada más fuera lo que le llaman una indexación. Déjame hacerte una pregunta, que yo tengo una duda. Si yo ganaba 10,000 pesos y el incremento aprobado es de un 20%, en este caso, Sí. como fue de un 20%, dividido en dos tramos, me aumentan el 12% sobre el 10%. Ya te lo aumentaron. Sí, es lo que te digo, me aumentan el 12% de los 10. De los 10. Había ganado 11.200, ¿no? El 8% restante, ¿me lo calculan de los 11,200 o de los 10,000 del monto general? No de lo que tú tienes ahora. De lo que tengo ahora. Claro. O sea, entonces es más de un 8, más de un 20 a final de cuentas. Bueno. Es un poquito más. Sí, Porque te están aumentando un 8 de una partida mayor que de lo que era. Fíjate, por ejemplo. Yo tenía la duda. Fíjate, por ejemplo, son 4 escalas, ¿no? Sí. Las grandes empresas, bueno, grandes en términos, digamos, de lo que es la escala, porque son 4 millones o más de instalaciones o de patrimonio, Pero que esa es no esa se ha es- ajustado. Sí, puede ser la norma. Exacto. Por ejemplo, en el 1 de abril del 2025, ese salario, la escala superior, era de 27.988,80. Ahora será de 29.988. Está prácticamente 30.000 pesos. Sí, ¿no? ok. Y en la empresa mediana, que era de 25.656,96, ahora sería 27.489,60. Ah, pues el aumento sobre el monto del salario actual. claro. Entonces es más de un 20 a final de cuentas. Bueno, un poquito más. Exacto, Sí, un poquito. ligeramente mayor. Pero que yo tenía esa duda, si era el 8 del total de donde partió el aumento o del momento cuando se hace el aumento. Entonces, el más pequeño, el más bajo, el de la microempresa, que son 15.860,32, y ahora va a pasar a 16.993,20. Casi 17,000. Si se toma en cuenta ese último salario, entonces obviamente el salario se quedaría en menos de $300. Pero si tú tomas en cuenta la escala superior, Sí, tiene que buscar un poco medio. en dólares son 30.000, que serían casi $500, $480 Sí, más sí, o sí, menos, sí. ¿no? O sea que cuando se comparan los salarios en la región, muchas veces República Dominicana queda entre los más bajos. Porque depende
cuál se toma como referencia. Debería tomarse un salario promedio, ¿no? Es lo que yo entiendo. Sí, Debería que son ser como promedio. 25.000 pesos. Pero también hay El que promedio ponderado, porque no todos los trabajadores ganan eso. Por ejemplo, aquí dice el ministro de Trabajo que alrededor del 60% se Por eso te iba a beneficiará. decir, debe ser más o menos porque por la cantidad que ganan tal o cual. Sí, sí, por ejemplo, de los casi 3 millones, 1 millón gana la última escala, o al revés, 1 millón gana la escala superior y 2 millones ganan la escala inferior, entonces habría que buscar una media promedio ponderado. Sí. Tiene que ser así necesariamente. Sí. Pero el ministro de Trabajo ya lo informó, las empresas debían saberlo, pero el ministro de Trabajo hizo no advertencias, sino recordatorios de que no hay que aplicarlo, que no vengan con historias, porque tú sabes que, no nos acordábamos, no sabíamos, no estábamos, pasan esas cosas, pero qué bueno que el Ministerio Siempre de Trabajo habrá empresas que quizás tengan alguna razón para no aplicarlo, algunas quizás tengan la mejor intención, pero tienen dificultad financiera. Sí, y a lo mejor le dicen, mira, te lo vamos a aplicar a partir de marzo, retroactivo a febrero, todo eso puede pasar. Pero de todos modos, un dato muy importante es que la canasta, la más inferior, ¿no? La canasta del quintil inferior, pequeño, sí. Que en este caso es la número 1, está ahora mismo, cerró a diciembre, en 29.137,89. O sea Muy que por la escala encima superior a la escala superior, del salario mínimo estaría cubriendo lo que es la canasta inferior. Ya la segunda escala, que es de 27.489,60, no cubre alrededor de un 90% de lo que es la canasta de los pobres, como le llaman, la canasta y la más alta, si podemos el más alto nivel de salario, todavía queda muy distanciada. No, claro. Ahí ya, fíjate que... Pues siempre ha estado distanciada, Carlos. Más del 80% de los salarios están por debajo de los 50.000 pesos, según las cifras del tercería social, que son cifras de los salarios de las empresas formales, ¿no? Pero una buena muestra, pues son 2,5 millones de trabajadores, ¿no? Y están por debajo del 50%, más del 80%. Por eso es que si se hace la indexación como corresponde, del 2017, que serían 52.000 pesos más o menos. Más del 88% prácticamente quedaría exento del pago de impuestos. Y el Estado dejaría de recibir, según la estimación, 18.000 millones de pesos. Que son importantes para los niveles de Estado. O sea que para hacerlo como quiera habría que buscar una alternativa para compensar esa fuente de ingresos. Sí, porque ¿de dónde salen? No, y mismo ahora, si estamos manejando un presupuesto deficitario y que tú le restes, entonces el déficit va a ser mayor. Bueno, pero como tuvimos un jalón importante e interesante en los ingresos en divisas durante el 2025, incluyendo el tema de la inversión extranjera, que se disparó por encima de lo que se había proyectado, de 4.800 millones se había proyectado y subió por encima de los 5.000. 5.032 millones. Es interesante. Sí, hubo un crecimiento de un 11.3% la inversión extranjera. Y se consolida como una de las principales fuentes de generación de divisas de la economía dominicana. Estamos hablando que las divisas dominicanas proceden de las exportaciones, que también se dispararon y sobrepasaron los 15.000 millones de pesos este año por primera vez. Las remesas, las exportaciones, dentro de las exportaciones de la zona franca, sobre todo, que son el 60%, ¿no? Y en este caso la inversión extranjera directa, que tiene un rol muy estratégico. Aquí está. Y es que compensa el déficit de la cuenta corriente de las balanzas de pago. Correcto. O sea, ese déficit se produce porque tú tienes importaciones por alrededor de 30.000 millones y exportaciones por la mitad. Sí. O sea, ahí tiene un déficit comercial. Pero después viene el turismo y las remesas. El turismo tuvo 11.318.5 millones de dólares para un aumento del 3.29, que es el más bajo incremento en su renglón. Sí, pero por encima de los 11.000 millones. Y las remesas también. Pero sí, las remesas subieron a 11.866.3 millones para un incremento de 10.3. Sí, pero entre turismo y remesa tú tienes casi la mitad de la divisa de la economía. Claro. En las exportaciones fueron 15.930. Exacto. Para un aumento que fue el mayor de 14.4%. Sí, entonces ya la inversión extranjera que se registra
inversión extranjera directa, que se registra en lo que es la balanza de capital, ¿no? Sí. Viene a compensar el déficit de la cuenta corriente. La cuenta corriente recoge lo que es el saldo comercial de los servicios y de la transacciones unilaterales, en este caso las remesas. Eso en gran medida es el responsable de la estabilidad, de la relativa estabilidad cambiaria que registra la economía. Claro, con ese colchón, vamos a llamarle así, del Banco Central, o sea, está garantizado que no pueden haber saltos bruscos o súbitos que distorsionen la economía en cuanto a la tasa de cambio, por ejemplo. Claro. Porque hay con qué responder y con qué estabilizar. A lo largo del año sigue promedio. Lo que pasa es que la demanda tiene su pico. Es que la economía es dinámica y va aumentando. Año por año todo va aumentando. En este primer trimestre, como todos los primeros trimestres del año, habrá una demanda, ya se sabe, ¿no? Con motivo de la reposición de inventario de fin de año. Sí. Entonces, Eso es casi normal. siempre en el primer trimestre se produce un salto, ¿no? Sí. El problema de los saltos es que crean nerviosismo. Sí, porque se producen y la gente cree que esa es la tendencia que va a perdurar. Y eso el año pasado, acuérdate que pasó eso. Y eso Carlos. presiona la demanda. Claro. No solamente aquí, en todos los mercados. Sí. Es que es normal, normal. Sí. Y además, aunque ya mucha de la mercancía importada ya fue cubierta a final de año, porque comienza a llegar septiembre, octubre, las facturaciones, las cosas que se compran, en el primer trimestre muchos que van pagando y sale a buscar esa divisa el comerciante para hacer esos pagos, Claro. o el negociante. Pero hasta ahora tenemos relativa estabilidad cambiaria, hasta ahora. El Banco Central está feliz con la proyección que le están dando a la economía dominicana en su crecimiento para este año. Mira, las Digo yo. proyecciones del Banco Central se sitúan en un 4%. 4. El presupuesto la tiene todavía contemplada en lo que fueron los consensos de las proyecciones para la elaboración del presupuesto 4.5. Sí. Es lo que se esperaba incluso este año. Recuérdate que se esperaba que iba a crecer un 4.5 y apenas crecimos un 2.1, menos de la mitad, ¿no? Eso ha producido una desaceleración en el ritmo de crecimiento que yo he visto que lo han utilizado algunos analistas con fines de crítica a lo que es la actual gestión, ¿no? Y el Banco Central le dio una explicación de lo que ha acontecido, ¿no? De la pandemia para acá y es porque lo que es la media de crecimiento de la economía dominicana ha bajado, ¿no? En este lustro, sí, claro. Era de 5% y ahora está en 3.6%. Es posible que a lo largo de la década se pueda recuperar, ¿no? Pero de todos modos la proyección del Banco Central es un 4%. Hay otras proyecciones que ya lo habíamos visto aquí, CEPAL, Fondo Monetario, Banco Mundial, le dan un 4.5%. Sí. Andan por ahí, todas andan muy cerca, sobre el 4. CEPAL la que está un poquito más baja que 3.6. Sí. Pero podríamos hablar de un 4, 3.8, como quiera, sería un buen crecimiento para una región que tiene un crecimiento de entre 2.2 y 2.3. O sea, más que duplicarlo. Y que tuvimos un crecimiento este año de 2.1. Claro, o sea, el hecho de que el crecimiento de este año haya sido bajo, eso ayuda porque no es lo mismo tú crecer sobre un crecimiento alto. Y incluso hasta récord. Exacto. Claro. Sí. Duplicarlo a veces o aumentar unos puntos es mucho más duro. Pero eso va a depender, y hay que destacarlo, primero del comportamiento de los precios del petróleo. Este año ha ayudado mucho y esperamos que siga impactando favorablemente los precios del oro. Sí. Que se reactive la demanda interna, digamos el consumo y la inversión, sobre todo la inversión pública, lo cual va a ser difícil en ausencia de una reforma fiscal, por lo menos la inversión pública. El consumo sí, el consumo tiene a favor el hecho mismo de que ha habido un relativo control de la inflación y este mismo reajuste salarial agrega ya lo que es lo que es un componente de la demanda, para la demanda interna, ¿no? El gobierno proyectó que iba a invertir este año en 2.5, todavía muy bajo, pero mejor que el año que acaba de finalizar. Y entonces, si se logra reactivar la demanda interna y otra cosa, si logramos que se retome la confianza, porque es que todavía la incertidumbre sigue siendo alta. La política monetaria, fíjate que para cerrar el mes, el Banco Central no modificó su tasa de política monetaria, lo habíamos anticipado, se mantiene igual,
porque la Reserva Federal no ha modificado tampoco hacia la suya. baja. Se anunció ya un nuevo gobernador de la Reserva Federal, un presidente Sí. de la Junta de Gobernadores. Es una persona que él es partidario de liberalizar más, por supuesto. Y que viene con una experiencia. Sí, exacto. Pero eso va a depender también de los principales indicadores macroeconómicos, ¿no? Lógico. Mientras Estados Unidos tenga ese nivel de inflación muy por encima de lo que es su objetivo meta, y es lo que ha llevado al actual gobernador, a Powell, a ser más cauteloso, ¿no? Es muy difícil que el nuevo gobernador, aunque esté designado por el presidente Trump, se arriesgue, ¿no?, Este también a seguir una política monetaria. Fue designado por el presidente Trump en su otra administración. Y yo, espérate, las cosas no son tan así. Sí, pero eso, en el caso nuestro, Sí. es necesario, yo no digo que sea imprescindible, pero es necesario que las tasas de interés sigan reduciéndose Sí, para que haya un flujo, incentivar el consumo, claro, y haya un flujo mayor. estimular la demanda de la economía. Claro. Eso ayudaría a dinamizar la economía. Claro, ese sería un componente importante. Don Carlos, gracias por este informe sobre lo que está pasando con la economía aquí en República Dominicana y los componentes internacionales. Gracias a ¿Cómo usted. nos afectan para bien o para mal? Gracias a usted por ser mi primer telespectador. Gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio semanal con Carlos Cuello sobre la economía nacional e internacional. Por mí ha sido todo en esta jornada periodística de Oye País. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de esta noche. Yo soy Rudy González.